Estamos acá en el 98.7 y estamos con Daniel Buquet en la que en los hechos es nuestra segunda columna de análisis político del año. El jueves pasado estuvimos con Alem Mizrahi, que en el marco de la pandemia hizo ahí unas... Bien. Lo conoces bien a Mizrahi, ¿no? Perfectamente, pero no es politólogo, ni pretende serlo. Sí. Él es un estudioso de opinión pública y mercado. Simplemente que como había unas conexiones muy fuertes entre las miradas políticas y algunos de los acontecimientos vinculados a la pandemia y a la lucha contra esta, etcétera, me pareció oportuno contar con su mirada. Y ahora estamos recibiendo al doctor en ciencia política, investigador y docente, hincha de Defensor, que está por las dudas bloqueando los sábados del año que viene. No. Qué maldad. No voy a responder semejante comentario. Menos después me ha pasado muchas veces. Menos después del triunfo contra el durísimo rival Plaza Colonia en los descuentos y en un partido lleno de emociones. Los hinchas de Defensor tenemos un gigantesco optimismo y en realidad lo único que nos interesa es definir a qué copa vamos a clasificar y la parte de abajo de la tabla es para hinchas de Danubio. Ay, no. Redoblaste la maldad, obviamente, ¿no? Lo lamento. ¿Recibís una maldad? No lo digo con alegría, por supuesto. No debe ser alegre que Danubio se vaya a la B, ¿no? Por supuesto que no. Un cuadro con esa tradición, con esos títulos. Pero para un poquito, porque yo recuerdo que una vez, lo tengo muy presente, a la hora de definir los clásicos, ¿qué es el clásico? Y vos diste una definición que a mí me pareció, no me acuerdo si fuiste vos u otro, pues tanto hincha defensor de este programa, que dijo, el clásico por definición es el partido que siempre querés ganar más que cualquier otro, o dicho implícitamente, el que menos querés perder de cuantos hay en la tierra. ¿Estamos? Sí, pero tiene que ser recíproco, ¿no? Bueno, claro, para que tenga la condición de clásico. Que tenga la condición general, si no claro, cada uno tendrá su... Sí, yo tengo... Jennifer López es mi novia. Claro. Solo que ella no lo sabe, ¿no? Ahora, recuerdo que vos dijiste, y a mí lo de Danubio no me funciona en ese sentido, porque en realidad a mí lo que más me gusta que ganar la Danubio es ganar la Peñarol y la Nacional. Creo que esto además es bastante general. ¿Pero está bien lo que recuerdo de tu comentario tuyo? Seguramente es lo que dije porque es lo que suelo sentir. Pero también es cierto que con Danubio hay una rivalidad muy fuerte, muy estable, continuada a lo largo del tiempo, que tiene más que ver con las divisiones juveniles, ¿no? Claro. De todo un extenso periodo en el que es muy común pelear las distintas categorías de formativas entre Defensor y Danubio y los propios jugadores que ascienden y pasan a jugar en el primer equipo, sienten esa rivalidad, claro, especialmente y capaz que no tanto con Peñarol Nacional, entre otras cosas también porque muchos jugadores de Defensor son hinchas de Peñarol o de Nacional porque son personas más allá que viven en el Uruguay. Claro, más allá de que algunos se hace hincha de Defensor en el club, vienen del entorno. Bueno, son gente que... Entonces, bueno, esa rivalidad es una rivalidad muy fuerte y yo no me niego a hablar de un clásico. Ok. Porque, a ver, clásico no tiene por qué haber uno solo. Y viste que en Argentina se habla del superclásico cuando hablan de River Boca y casi que todos los fines de semana hay un clásico. Claro, el llamado partido clásico de la fecha. Bueno, ni hablar Independiente Racing, Central Newell's, yo qué sé. Entonces, bueno, pero San Lorenzo Boca en sí misma es un clásico también, bueno, decir algo. Dos equipos de la misma ciudad que tienen alguna rivalidad y que sobre todo están peleando algo. Entonces, yo no me opongo a hablar del clásico Danubio Defensor, Cerro Rampla o el que vos quieras, además del que hay entre Peñarol y Nacional. Los periodistas no van a decir el clásico Peñarol Defensor, aunque yo te diría que hablando justamente de este cuadro, y a pesar de lo mal que le está yendo a Defensor, el que le debe tener más bronca a Defensor debe ser Peñarol y no Danubio. Sí. Yo coincido con esa. 3 al hilo, lo lamento, en el alma.
Bien. Pero efectivamente, yo disfruto más un triunfo contra Peñarol que contra Danubio. Y contra Nacional en la misma pero contra medida. Peñarol un poquito más que contra Nacional por estas cosas que... No, eso puede ser coyuntural. Ah, ok. Yo en realidad quisiera ganarle una final a Nacional, porque a Peñarol ya le ganamos y con Nacional la tenemos adentro, como claro decía alguno. Mi hipótesis es que el hincha de Peñarol tiene una especial antipatía por Defensor, porque exceptuando Nacional, quien más veces le ha aguado la fiesta es el Violeta, ¿no? ¿Podríamos sostener eso? Es posible. Ahora hay una especie de racha, por llamarle de alguna manera, pero en el breve tiempo, por ejemplo, en el que Peñarol tiene su propio estadio, de los pocos partidos, no sé si pocos o no, pero bueno, la minoría de los partidos que perdió de local, creo que el equipo que más le ganó en el campeón del siglo fue Defensor. Uh-huh. Hay que verificar esta estadística porque lo estoy diciendo medio como de memoria, pero... Bien, y seguramente privilegias el recuerdo de esas victorias. Sí, pero escuché un comentario, tampoco es que estoy haciendo memoria de... No sabes cuántas veces Torque... No, escuché un comentario justo reciente sobre eso que decía algo así, pero no me animo a decirte los números. Pero sí, más o menos, de todas las veces... De las veces, 10, 11 partidos que Peñarol perdió en el campeón de siglo, por el campeonato uruguayo, ponele, el que le ganó más veces fue Defensor. Bueno, estamos relativamente cerca de que se cumpla el primer año de gobierno. Sostener que es un año muy especial es llover sobre mojado. Y me parece que arriba de la mesa hay dos acontecimientos bien importantes. Uno, el que ya conocemos desde antes que terminara el año, y tiene que ver con esta iniciativa de tratar de derogar artículos de una ley, ¿no es cierto?, que está apoyada por muchas organizaciones sociales, en las que sobresale explícitamente por lo que representa y significa el PIT-CNT, y desde la perspectiva política, por supuesto, el Frente Amplio, que es el partido de la oposición. ¿Se puede decir que el Frente Amplio es el partido de la oposición? Porque... Y claramente, o es el principal partido de la oposición, porque no sé a quién pondrías, al Peri, tal vez. Bueno, estaba pensando en eso, pero no me animo a poner a los Peri como... Peri no se ha mostrado en una posición de oposición, de asumir que su condición es la oposición. Pero votó la LUC, votó... Por eso. Votó el presupuesto, ahí hay cosas claves. Que ha mostrado, variedad de posiciones en función de los diversos asuntos que han ingresado a la agenda o al Parlamento. A la vacuna, eso sí sabemos, ¿no? Aparentemente. Bueno, ahí es el único partido de oposición, me parece. Bien, y en ese sentido, el acontecimiento, el intento de llevar a consulta popular la ley es en sí mismo un semejante asunto político que tiene al Frente Amplio como un protagonista clave. Y el otro asunto es el del que hablan hoy todos los diarios en su portada, también es el título principal de búsqueda, y tiene que ver, en este caso cito La Diaria: Colorados propone medidas para reactivar la economía, donde me parece que por lo menos hay dos asuntos, no solo las medidas, sino los colorados, es decir, acá están, ¿no? Ganaron la atención desde un lugar. ¿Qué lectura política, qué análisis político haces al respecto? Si querés saber, como para tirar una especie de esquema básico de la política uruguaya cuando se va a cumplir un año de gobierno, cuando falta poco para que se cumpla ese año, y querés ubicar como los principales asuntos y agentes, vos podrías decir, bueno, en el gobierno, si bien el gobierno tiene todos los temas que corresponden al gobierno, el asunto central es la pandemia, y dentro de la pandemia la vacuna, ¿no? Esto para irnos... Vos fijate que además esto fue el tema desde fines del año pasado y sigue siéndolo hasta que llegue alguna vacuna, que todavía no sabemos porque no ha llegado, cuándo ni cuántas van a llegar, y cómo eso le va a permitir al gobierno, respirar y empezar a diseñar un escenario de salida de la pandemia, porque como todo el mundo sabe, de la pandemia se sale con la vacuna, más allá de que te puede ir bien. A Uruguay le fue muy bien hasta octubre, noviembre del año pasado, después le empezó a ir muy mal, diciembre, enero,
y a mediados de enero la situación empezó a ceder, el número de casos empezó a caer, se generó hacia febrero cierta tranquilidad con el control de la pandemia, con la evolución de la pandemia, lo cual te da un respiro también. Si tuviéramos como el 15 de enero el tema de la vacuna, bueno, sería el centro de todo, estaría el gobierno desesperado. Hoy tiene un poco más de margen, si llegan en marzo, como dijo, algunas vacunas y la pandemia mantiene esta tendencia decreciente o se estabiliza por ahí, al gobierno esto le va a dar tranquilidad porque es sin duda el principal asunto y además está muy vinculado a la opinión que tiene la gente del gobierno. ¿Cómo evoluciona la pandemia? No sé si lo hablaron con Alén el jueves pasado. Es la principal variable que la gente utiliza para pensar si el gobierno está haciendo bien las cosas o mal. Después tenés, y justamente distingo gobierno de coalición, tenés la dinámica de la coalición. Yo creo que esto lo hablamos muchas veces y lo habrás hablado con otros colegas. Así es. En términos de que, bueno, sabiendo ya incluso desde antes de la elección y confirmado en la propia elección que íbamos a tener esta coalición multicolor, dijimos, me refiero a colegas y a mí mismo, no como Larrañaga, cuando dice dijimos en primera persona del singular, que es una coalición compleja, diversa, heterogénea, la más compleja, diversa y heterogénea que ha gobernado al Uruguay, y que por lo tanto esto le complica las cosas y augura tensiones y posiblemente su temprana disolución, ¿no? Esto para ser el más catastrófico de los escenarios, no hay ninguna catástrofe que se disuelva una coalición, simplemente lo uso metafóricamente. Y ahí tenés esta aparición de los colorados, una aparición súper elaborada, racional, ¿no? Que más allá de que el documento refleje posiciones e ideas que los colorados defienden y que son coherentes con sus posiciones, en realidad lo que tienen detrás es la necesidad de levantar el perfil del Partido Colorado en una coalición donde el otro socio, hay dos socios pequeños, pero no los quiero ignorar, pero no son relevantes a los efectos de la dinámica de la coalición y sobre todo a los efectos de número de votos. Claro, que tenga mayoría. El otro es Cabildo, y Cabildo viene garroneando abierto. Cabildo desde el arranque. Cabildo garroneando abierto, se llama, ¿no? Claro, porque ¿en qué sentido? En el sentido de que marca perfil propio permanentemente. Una vez por mes Manini va a ver a la calle para plantearle algo, y normalmente desalineándose, es decir, diciéndole que está preocupado por algo porque habría que hacer tal cosa que justamente el gobierno no está haciendo, o cosas distintas a las que hace el gobierno, al punto que Cabildo llegó a votar junto al Frente Amplio la media sanción hasta ahora de una ley de forestación, de una modificación de la ley de forestación que restringe la plantación de árboles con finalidad industrial. Entonces, como que el Partido Colorado se viene quedando atrás. El Partido Colorado está en serios problemas de perspectiva de mediano plazo. Sí, en todo caso yo recuerdo que los colorados en este escenario, la idea que han manejado, el concepto que han manejado es somos los más leales, ¿no? Generar la idea de que como otro nos gana por iniciativa, ¿no? Y por, lo nuestro es que la lealtad. Pero eso no es un perfil rentable en términos electorales. Si vos fueras el partido pequeño, socio del partido grande, en una coalición, aun cuando al gobierno le haya ido extraordinariamente bien, y lo que vos vas a decirle a la gente es, sí, yo pienso lo mismo que el gobierno, pero votame a mí porque nosotros somos muy leales al gobierno, yo no veo que ningún elector tenga de allí un elemento diferencial, porque sí, bueno, pero los blancos también son leales al gobierno, en todo caso son más leales porque son blancos, yo qué sé, justamente el problema que tienen las coaliciones en los regímenes presidenciales
es un problema más general, pero en los regímenes parlamentarios esto puede diluirse bastante. En el régimen presidencial, ¿qué es lo que ocurre? Las elecciones dan un ganador único en el terreno del cargo principal que está en disputa, que es la presidencia de la República. Es un cargo para una sola persona. Uruguay tuvo colegiados, se podía repartir, pero no, en este caso es uno. Entonces, la competencia electoral, más allá de que tiene las elecciones legislativas simultáneas, más allá de que hay doble vuelta, en definitiva, presentan un escenario donde hay uno que ganó. Y además, en este caso, el gobierno y el presidente en particular tienen un discurso, se muestran como los ganadores y los gobernantes. Obviamente no ignoran a la coalición, pero si vos mirás cómo el gobierno, y además con la asiduidad de su exposición pública, en parte debido a la pandemia, conferencias de prensa, etcétera, vos vas a ver que el presidente de la calle se acapara, no sé, el 90%, y del otro 10%, el 90% lo acapara Álvaro Delgado, y el otro 1% se reparte entre Azucena Berruti y Daniel Salinas, no sé, por decir algo. Sí, entendido. Por ahí Robert Silva, si querés, te diría que, porque el Partido Colorado tiene ministros, no sé, Germán Cardoso ha aparecido durante el verano, porque es ministro de Turismo, naturalmente, y es un sector del que se habló mucho durante... Pudo haber aparecido un poco más, ¿no? Bueno, ha aparecido, pero quiero decir... No, cuando digo pudo, perdón, para aclarar, no es un juicio de valor, quiero decir, en el medio de una emergencia sanitaria, con toda la mala noticia que significaba el turismo, probablemente hubiese sido un escenario para... ¿Vos jugabas al Tute Cabrero? Conozco, para ir a más. Ves que podés ganar yendo a más o podés ganar yendo a menos, ¿no? Esa era una oportunidad quizás para ir a más, aunque el panorama empujara para ir a menos. Está bien, yo no tengo elementos en la cabeza como para evaluar sus apariciones públicas en términos de cantidad y calidad. En todo caso, las apariciones del ministro Cardoso no marcan posición. Entiendo. Son posturas de gobierno. No llaman la atención, no es, mirá, porque Salinas, por ejemplo, llegó a manejar en algún momento que su posición personal sobre algunas medidas vinculadas a la pandemia no era exactamente la que el gobierno había adoptado. Salinas dijo explícitamente, bueno, yo hubiera cerrado un poco más, no son textuales palabras, pero dijo algo así. Pero además Cardoso no tiene atrás un partido que esté como marcando la cancha, como marcando agenda, ¿no? Entonces recién ahora el Partido Colorado, con Sanguinetti y con... ibas a hacer un repaso, me parece. Estabas en Robert Silva, quizás como el que uno ve más. Bueno, porque el tema educativo es de por sí un tema importante, pero además la pandemia ha puesto digamos, la cuestión de la presencialidad en la educación como un asunto que preocupa a muchísima gente, sobre todo la primaria y buena parte de secundaria, porque los padres están preocupados por la educación de sus hijos y además esto influye en sus vidas cotidianas, en su actividad laboral, es decir, es un temón para toda la gente. Entonces, bueno, ahí yo diría que Robert Silva es la figura colorada que tal vez tiene más perfil alto, ¿no? En un tema polémico, etcétera. Pero bueno, esto para llamar, está el ministro de Vivienda, de Ambiente. De Ambiente, que, bueno, además es el líder, no sé cómo es, no sé si es secretario general del Movimiento Ciudadanos, que es la mayoría del Partido Colorado, pero que al haber perdido a su líder natural, al que creó el movimiento, que es el ex ministro Talvi, también se ha desdibujado de manera muy importante. Sí, entonces, convengamos que además la cartera de Adrián Peña no es... de gran visibilidad. Esa es la que naturalmente implica gran visibilidad, ¿no? Claro. No, es que, ya te digo,
Turismo tuvo visibilidad, pero tuvo visibilidad porque estamos en temporada y porque la temporada era un problema, ¿no? En cambio, Salinas tiene visibilidad por la pandemia. Las otras, digamos, después están las carteras que naturalmente son de mayor relevancia, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía. Para terminar con los colorados nos quedó ganadería, ¿no? Que es esa cartera un poco extraña, porque si bien el nombre fue sugerido en su momento por Talvi, no es un cuadro político, claro, ni representa orgánicamente al partido, ¿verdad? Sí, hasta cierto punto vos podés decir que el ministro Salinas no es un líder de Cabildo Abierto, sino que es un médico de Cabildo Abierto propuesto para ese ministerio. Sí. Lo que pasa es que Salinas mostró unas condiciones de comunicación, sí, y te diría yo, de capacidad de posicionarse de formas muy fáciles de apoyar, que le han dado una gran proyección, que desconozco, por otro lado, si esa proyección está unida a una vocación y a una ambición o política. Proyección, digamos. Sí, claro. A ver, para decirlo mal y pronto, si Cabildo Abierto fuera un partido como los que modelamos nosotros en los modelos más básicos, que está interesado en ganar las elecciones, y por lo tanto va a tomar decisiones estratégicas que le permitan incrementar su votación, yo no dudaría en decir: Salinas es mejor candidato que Manini, para conseguir más votos. Entiendo. ¿No? Tiene un perfil más amplio, más atractivo para un público más amplio, más diverso, menos ideologizado o menos concentrado en alguna temática como la seguridad pública. Pero bueno, nadie sabe si a Salinas le interesa la carrera política o en realidad es un técnico partidario, pero que en definitiva le interesa la medicina, la salud pública y estas cosas, y no tiene la ambición de ir por la presidencia, por un cargo en el Senado o lo que sea. Me gustaría ir a una breve pausa y quedarnos en este punto, porque en todo caso, para encontrarle la explicación de por qué salen los colorados aquí y ahora de ese modo. La conclusión de esta introducción es: se están quedando atrás, ¿no? En el perfil político, en la presencia política y en su capacidad de diferenciarse, se están quedando atrás. La pregunta es: ¿y pudo haber sido de otra manera en este primer año? Es decir, los colorados tenían la ilusión de que la realidad fuera distinta. La respuesta la sabremos en el próximo bloque. Y después me parece, te lo quiero tirar porque acá hay un tema, y es que el Partido Colorado está bien, tiene que mostrarse porque es un socio, pero como hemos dicho, ustedes nos han enseñado, es un socio en una coalición en el que además de socio sos potencialmente competidor, ¿no es cierto? Correcto. Potencialmente e históricamente, ¿estamos de acuerdo? Pero no potencialmente, sos estrictamente competidor, porque vos en el régimen presidencial no tenés más remedio que ir a las elecciones con un candidato a presidente que va a competir con el otro candidato a presidente. Socio competidor, perfecto. Pero para que, además de esa condición, hay un asunto que es la realidad, los hechos o mejor aún, la percepción de los hechos. Fue muy notorio los esfuerzos que ayer el expresidente Sanguinetti hacía por decir: muy bien lo hecho por el gobierno, que es nuestro gobierno. Sin embargo, hay razones y condiciones para hacer algo más, ¿no es cierto? Si tuviéramos que sintetizarlo. Pero ojo, esto que estamos diciendo nosotros no nos debe acercar en lo más mínimo a lo que viene diciendo hace rato la oposición del Frente Amplio. Esos esfuerzos tan subrayados que hace, me parece que están inspirados en que su público, sus votantes, podrán reprocharle cosas al gobierno, pero nada que los haga parecer a nosotros, a lo que dice la izquierda, ¿no? Y ese es un brete interesante. Y a diferencia de Cabildo Abierto, te dicen: nosotros nunca vamos a proponer un proyecto de ley en el Parlamento que sabemos que el Frente Amplio votaría entusiasmado,
porque eso es una jugada sucia y baja. ¿Me entendés? El Cabildo Abierto, con un proyecto de ley que, digamos, que podía tentar a la izquierda, ¿qué hizo? Agarró, lo metió y le mostró al gobierno que le puede complicar la vida. Acá está buscando marcar el matiz con el gobierno, pero además diferenciarse del otro socio de la coalición con el que en realidad tiene la principal competencia. Luego de la pausa, Daniel Buquet continúa acá en el 98.7, igual que ustedes, 09989. En camino con Daniel Buquet, y a propósito entonces comentaste a modo de introducción de por qué el Partido Colorado se ve como, entre comillas, obligado a salir a la cancha con una propuesta, pero además salir a que la gente los vea, ¿no? Sí, vos dijiste una cosa en el bloque anterior, que era si esto podría haber sido diferente. El punto es que esto podría haber sido radicalmente diferente. Mientras Talvi se hubiera mantenido en la Cancillería. Porque el Partido Colorado tenía un cargo de altísima visibilidad, con una figura que había generado un importante atractivo electoral, con mucha capacidad intelectual, que estaba haciendo cosas que además le generaban simpatía pública, todo este asunto de ir a rescatar uruguayos por el mundo o atender al Greg Mortimer. Y vino este asunto extraño, ¿no? De su, en fin, renuncia muy temprana a una actividad que acababa de abrazar, como yo con el teatro, por ejemplo. Rápidamente se dio cuenta de que no era lo de él. Talvi, si vos se lo hubieras reprochado, Talvi perfectmente te puede haber dicho eso. Y vos me decís eso a mí, que abrazaste el teatro. Y no, le puede pasar a una cantidad de personas. Lo que pasa es que yo no estaba liderando nada, no dejé a nadie tirado. No, y además vino un hermano que llenó tu hueco. Claro. Entonces, y además, entre otras cosas, Talvi mostró algún matiz con el presidente de la calle en algunas decisiones relevantes de política exterior, ¿no? Por lo tanto, podía también marcar así como Salinas no tuvo prurito para decir con mucha prudencia y moderación que él hubiera cerrado más, ¿no? Talvi podría haber dicho: yo no hubiera votado como presidente del Vida a este señor, no sé, no me acuerdo el nombre, cubano, etcétera. En fin, marcando un perfil propio desde una posición de mucho protagonismo y de buena imagen, ¿verdad? Esto dejó al Partido Colorado en la lona. ¿Por qué? Porque en realidad el Partido Colorado, que viene en la lona desde de la elección de 2004, no ha logrado consolidar una figura atractiva de recambio, porque ya perdió a Bordaberry. No lo perdió del todo, Bordaberry puede volver, pero perdió a Talvi, que mostró que podía incluso ser más potente que Bordaberry, y tiene a Sanguinetti, que Sanguinetti primero no es la figura que va a sacar al Partido Colorado de la lona, eso está claro. Sanguinetti, en el mejor de los casos, lo que puede lograr es mantener vivo al Partido Colorado como una unidad de tratamiento intensivo. Con este modo coalicionista y prudente. Sanguinetti lo mató a Talvi. Bueno, Sanguinetti le hizo la vida imposible a Talvi, ¿no? Pero en particular,
en el mejor momento de Talvi, cuando Talvi dice, todo bien con la coalición, estamos hablando de la campaña electoral, todo bien con la coalición, pero lo que se está discutiendo ahora es quién lidera la coalición, dando a entender, ¿Por qué será, no yo? apoyaremos a la calle si gana la calle, y si gano yo, que la calle me apoye a mí. Sanguinetti lo mató. Sanguinetti dio a entender todo el tiempo que el que ganaba era la calle, que el primer partido eran los blancos, y que ellos iban a acompañar a los blancos en una coalición. De esta forma. Esto se ha mantenido, esto no es bueno para el partido. Está bien que el Partido Colorado esté en la coalición, por muchas razones. Primero porque es bueno que los gobiernos logren formar una coalición cuando no tienen mayoría, es bueno porque eso les facilita llevar adelante un programa de gobierno. Si no tienen una coalición mayoritaria es muy difícil, y eso, independientemente de que vos podás hacer políticas de derecha o de izquierda, ¿no? Obviamente los de izquierda creen que las políticas de derecha están mal y viceversa. Pero creo que lo peor que puede pasar es que vos no puedas hacer ninguna política. Eso es peor, ¿no? Entonces, esto está bien, obviamente hay coincidencias programáticas, no es una coalición oportunista en sentido estricto, bueno, me sirve porque me dan cargos en el gobierno. No, hay coincidencias programáticas, pero los colorados no son lo mismo que los blancos. Y para decirlo además mucho más claramente, el vallismo, que yo te diría que el Partido Colorado es vallista, ¿no? Porque en una época estuvo dividido mucho más nítidamente. Bordaberry no viene del vallismo, ¿no? Está claro. Pero hoy el Partido Colorado es vallista. El vallismo, en términos político-ideológicos, es un sector con rasgos de socialdemocracia, muy cercano al ala derecha del Frente Amplio, ¿verdad? Al ala moderada del Frente Amplio, sí. En términos de su sensibilidad social y su visión del Estado como protector, como nivelador, como igualador, ¿verdad? La calle, está bien que en el Partido Nacional también existen esas sensibilidades, pero la calle viene del herrerismo, ¿sí? De los sectores liberal conservadores del Partido Nacional, que son promercado, que son contrarios al Estado, que son esos que dicen que hay que bajar el costo del Estado, que hay que hacer que el Estado sea eficiente y no gordo, todo este discurso. Hay una diferencia. Entonces... Sí, y también con la laicidad, y también con el espíritu liberal en cuestiones de carácter moral, ¿no? Bueno, porque por eso te dije liberal conservador. Por eso hago la precisión. El vallismo es social liberal, digamos. Este es liberal conservador y el otro es social liberal. Entonces, hay diferencias. Y por lo tanto, si un partido quiere sobrevivir, por más que integre una coalición, lo que debe mostrar es que ese partido es distinto a todos los demás partidos. Está bien que vos no tenés por qué mostrarlo todo el tiempo. Sanguinetti tiene una excesiva prudencia, para mi gusto, en hacer este proceso, y tiene la difícil tarea, que yo creo que en el planteo de ayer está logrado, y es, desde dentro de la coalición del gobierno, marcar un matiz, y a su vez, marcar un matiz con el gobierno o con el partido de gobierno, con el partido blanco, con el presidente y su en fin. Sí, sobre todo con el presidente y su sector, pero al mismo tiempo mostrar una diferencia con el otro socio de la coalición. Porque si las cosas siguieran más o menos el curso actual, esto en realidad como ocurrió un cambio importante en la última elección que no pudimos prever con mucha anticipación, obviamente el escenario puede cambiar también en la siguiente. Pero si pensamos que se va a reproducir un escenario, ¿no? en los mismos términos que en la elección pasada, el principal rival del Partido Colorado es Cabildo Abierto, pero por lejos. Entonces, necesita distinguirse del gobierno para que la gente que apruebe el gobierno cuando llegue el momento, pueda encontrar alternativas, pero que también la gente que no aprueba totalmente al gobierno
pueda ver que el Partido Colorado tiene alguna diferencia que permite que se lo pueda votar, pero sobre todo tiene que mostrar una diferencia con Cabildo Abierto, porque yo te diría que Cabildo Abierto le terminó chupando al Partido Colorado el espacio que Bordaberry podía haber mantenido dentro del Partido Colorado. No digo los votantes de Bordaberry en general, porque eso es una gran diversidad, pero ese espacio que podríamos llamar el pachequismo, para usar un término de hace unas décadas, justamente un electorado que votó al Partido Colorado durante mucho tiempo, más conservador, autoritario, que es el perfil que tiene Cabildo Abierto y su líder Manini Ríos, autoritario conservador, derecha autoritaria conservadora, que estuvo en el Partido Colorado, por supuesto. Evidentemente, la ausencia de Bordaberry y el surgimiento de la candidatura, yo no te digo Cabildo, ¿no? Porque para mí Cabildo solo no sacaba muchos votos. La candidatura de Manini Ríos, como se produjo, como se generó, él mismo la generó, se le llevó esos votos al Partido Colorado. Entonces, sí, es el principal rival. El Partido Colorado tiene que pensar que necesita diferenciarse del Partido Blanco, porque si no la gente se va a preguntar, y bueno, ¿y por qué voy a votar? Esto ya le pasó a los blancos cuando fueron los socios de coalición de los Colorados, o sea, no estoy inventando nada. Tenés que darle una razón a los votantes del gobierno para que te voten a vos, socio, y no al el accionista mayoritario, digamos. Pero además tenés que darle unas razones para que te voten a vos y no al otro socio, que es socio parejo contigo, y que en realidad es el que compite contigo por el segundo lugar de la coalición. Ahora, cuando, por ejemplo, se plantea, bueno, hay espacio para endeudarse más, ¿no es cierto? Que hay espacio para que el Estado intervenga, porque además es muy curioso, porque desde las miradas más ortodoxas de la economía, un axioma que de alguna manera se puede sostener es: los gobiernos buenos son aquellos que, desde el punto de vista económico, aplican políticas contracíclicas, ¿no? Que es lo que nos hemos escuchado de la vida, que fue el reproche que el economista más ortodoxo de manual le ha hecho siempre a la clase política uruguaya, y subrayadamente al Frente Amplio. Vos, loco, entró plata como nunca en la historia, y vos gastaste como nunca en la historia cuando debiste haber hecho al revés, ¿no? Debiste haber hecho al revés. Entra tanta plata, vos reservá, porque esto es cíclico. Cuando venga el mal momento, vas a poder gastar, que es ahí cuando los estados deben gastar. Curiosamente, este gobierno, con fuerte impronta ortodoxa en ese sentido, es procíclico. Es decir, está tomando, ese es un reproche que se le hacen a algunos economistas, está tomando actitudes de carácter más bien cíclico. Como estamos a la baja, che, mirá si nos vamos a endeudar más porque estamos a la baja. No, pero ¿te acordás que vos me habías dicho que cuando estábamos a la baja es cuando el Estado tiene que salir a la cancha? Por ahí parece estar la mirada de carácter histórico ideológico del vallismo, ¿no? Fíjate que está... En lo que plantea Sanguinetti. Yo creo que esta crítica al gobierno, vos fíjate que acaba de salir la ministra de Economía, bueno, como que a explicar que el gobierno está atendiendo la pandemia, sí. Te dibujan los números, te ponen las garantías, 500 millones de dólares como si fuera gasto, cuando sí, en realidad no gastó un peso. He escuchado economistas de todos los palos decir que eso es un error, que está mal, que no debe hacerse. A ver, punto, no es gasto. Bueno, pero vos imaginate, es fácil poner... Mi padre es herrero de obra, mi madre fue empleada doméstica, bueno, mi padre ahora está jubilado. Yo mismo me agarra uno de esos que me dice eso y yo digo, mira, no me sale, ¿entendés lo que te quiero decir? Es el volumen de una garantía. Vos es muy fácil, si vos sos propietario de una casa y, no sé, un hijo tuyo va a alquilar un apartamento, vos le podés salir de garantía, todo el mundo entiende esto. Vas a una inmobiliaria con algún papel de algún escribano, eso te cuesta, no sé, 1.000 pesos capaz. Firmás unos papeles. Tu hijo va a pagar 20.000 pesos por mes durante 2 años, ¿no? Entonces son... Estás hablando de tu vida. 500.000... No, está bien, son 480.000 pesos que vos le estás garantizando a la inmobiliaria. Estás diciendo, bueno, si mi hijo no le paga el alquiler, se lo pago yo. 480.000 pesos.
Vos en tu casa, vos decís, me acabo de gastar 480.000 pesos. No gastaste nada, gastaste 1.000 pesos en un timbre y si fuera así, y le decís a tu hijo seguir viviendo conmigo. Vos lo que decís es, bueno, acá hay cierto riesgo. Está bien, que mi claro. hijo no pague. Eventualmente me puede llegar a ocasionar un gasto, pero no es un gasto. A ver, esto está bien. Yo entiendo que la gente común, si la ministra agarra un pizarrón y pone esto, más esto, más esto, y te encaja 500 millones de dólares de un fondo de garantía... Fue lo que se hizo en la primera intervención, sí, ¿no? 1.200 millones de dólares, gastamos el 2, no sé cuánto por ciento, que en realidad, ¿sabés qué? Lo que demuestra es que en realidad el gobierno tiene cola de paja con este asunto y que le está pegando, le está haciendo daño. Eso de que sos el que menos invertiste. Claro, el discurso del Frente Amplio, porque además tiene este argumento comparativo, ¿no? No es solo, los irresponsables de siempre quieren la maquinita de imprimir billetes y eso genera inflación y al final es peor porque la inflación castiga lo... No. O la deuda que pagarán las futuras generaciones. Lo que está diciendo el Frente Amplio es que este es un gobierno amarrete que, como vos dijiste, está ahorrando en el momento que debería gastar cuando todos los demás están gastando. Y eso es bastante fácil de verificar porque hay cifras a nivel mundial. Uruguay tenía un déficit parecido al promedio mundial, tal vez un poquito más, pero muy parecido al promedio mundial, y ahora Uruguay tiene un déficit muy inferior al promedio mundial, ¿no? Exacto. Pero además los organismos internacionales, que son los que suelen indicarle a los países que deberían preocuparse por reducir el déficit, en este momento le están diciendo no se preocupen por el déficit. No le bajamos la nota, es como el profesor cuando te dice. En este momento, el exministro Ignacio de Posadas, uno de los adherentes fundamentalistas del credo liberal y monetarista, acaba de convertirse al keynesianismo, diciendo que el Estado podría gastar plata, podría invertir, digamos, ¿no? Podría poner plata en inversiones. Uh-huh. Entonces... La ministra le dijo que era marketing eso. ¿Marketing de qué? Que es una propuesta marketinera de la actual ministra. Está bien, pero tendría que desarrollar la idea un poco más, ¿no? Lo que yo digo es, este cuestionamiento del Frente Amplio, que el Frente Amplio no ha sabido quizá mantener como el eje de su discurso, porque ha ido y venido, pero que es el discurso más coherente del Frente Amplio a lo largo de todo su periodo de oposición, es un discurso que le está haciendo daño al gobierno. Eso explica la salida de la ministra, a mostrar que no es así, que el gobierno gasta, que es más, que el gobierno gasta prudentemente, porque está bien, el gobierno tiene algunos argumentos. A ver, tampoco va a decir que el gobierno es un disparate, ¿no? Es obvio que el opositor lo tiene que decir. El gobierno dice, por ejemplo, que vos podés aumentar mucho el gasto porque en una coyuntura para dar ayudas a los pobres y no sé qué, pero después a los 3 meses ya no podés seguir dando esas ayudas. Y esto ha pasado en algunos casos latinoamericanos. Se han hecho transferencias relativamente importantes, pero que los gobiernos no pueden mantener durante mucho tiempo. Sanguinetti hizo especial hincapié en eso, ¿no? Separándose. Entonces, de la renta universal, que en un momento propuso el Frente Amplio y la academia también. Porque vos decís, bueno, ok, si vamos a dar tanta plata por 2 meses, es tanta plata y en realidad no es tanto, eso no te incrementa, es un punto del producto, no sé qué. Bueno, y 2 meses, y dentro de 2 meses, ¿qué? ¿Está todo bien o estamos todo peor que antes? Y se va a precisar más ayuda todavía. Bueno, está bien. Yo creo que el gobierno tiene cola de paja, precisamente porque podría haber gastado más y no lo hizo, por distintas razones, pero una de ellas es ideológica, es decir, es un gobierno liberal conservador. ¿Está claro? Es decir, pretende que el Estado gaste menos y que se generen condiciones de reducir costos para favorecer la inversión privada, básicamente. No tiene ningún misterio. Es así. Entonces, claro, las condiciones hacen que eso no sea un discurso que la gente reciba con entusiasmo, y la situación económica, porque vos fíjate además que la perspectiva económica hoy es peor que la que se pensaba cuando se votó el presupuesto. Pero sin embargo,
no parece esta situación económica, esta confirmación de que los asalariados van a seguir perdiendo salario, este déficit en lo social, no parece incidir en cómo el público percibe la gestión del gobierno, ¿no? No parece estar cobrándoselo el público al gobierno, ¿no? A ver, yo creo que sí, pero en relativamente baja medida. Hubo una caída de la aprobación de la gestión del presidente entre mediciones del año pasado y alguna medición de principios de este año. Sí, unas caídas que son medias razonables también, conforme la gestión va aumentando, ¿no? Bueno, pero que están muy asociadas al ciclo económico, socioeconómico, si querés. Tenemos pérdida de ingresos, tenemos desempleo, incluso tenemos inflación, que para ser un año recesivo, digamos, la inflación no se dio nada. O sea, no es un... El último dato es que bajó, ¿no? Un poco. Y los pronósticos son a que la inflación... La inflación del año pasado fue similar a la de los años... La de enero que se dio a conocer... Está bien, pero la inflación de enero es coyuntural. Me refiero a que el primer año del gobierno de derecha, que tenía en la reducción de la inflación un objetivo, bueno, no lo cumplió. O sea, estuvo muy por encima de las expectativas del gobierno, pero además... Esto es muy malo en un contexto recesivo, porque supuestamente la recesión, si algo tiene de bueno, es que ayuda a bajar la inflación. ¿De acuerdo? Uh-huh. Porque la necesidad de vender, cuando la gente compra menos, los vendedores, para lograr tener ingresos o maximizar sus ingresos, suelen bajar algunos precios, ¿no? en el mercado. Hay distintos factores que explican esto. Lo que quiero decir es que no hay buenos resultados en este momento socioeconómicos para el gobierno. Hay una perspectiva de una recuperación moderada hacia fin de año, ¿de acuerdo? Pero una recuperación que ni siquiera va a ubicar el producto del país en el nivel que tenía antes de la pandemia, sino que vamos a estar atrás de eso. Y por lo tanto, más allá de que se mantenga una mayoría que aprueba la gestión del gobierno, sabemos que en buena medida esa aprobación está vinculada a las medidas de la pandemia y no tanto a la situación económica. ¿Se entiende? Se entiende. Lo que pasa que, ¿viste que billetera mata galán? Bueno, esto en política es igual. Si el gobierno, como logró de hecho, mostrar una gran capacidad de gestión sanitaria y sociosanitaria, si vos querés, con las famosas perillas, y llegar casi que a 0 casos, y después que hubo una ola exponencial, frenarla relativamente rápido, y todo esto genera una buena imagen, decir, bueno, están haciendo todo bien, porque de última viste que no están cerrando todo, y esto le da vida a la gente, y además no tenemos tantos casos de COVID, ni tantos muertos, y llega la vacuna, ponele a tiempo, no en una ola, sino en una meseta, y se empieza a vacunar. Todo eso va a funcionar a favor de la imagen del gobierno. Pero esto es galán, ¿de acuerdo? Sí. No es billetera. Entendido. Si la gente sigue perdiendo ingresos, si el desempleo no se reduce, ¿verdad? Si las situaciones, digamos, de vulnerabilidad social, de pobreza se mantienen o empeoran, todo esto va a erosionar la imagen del gobierno por mejor que le vaya con la pandemia. En el corto plazo, la pandemia marca la opinión, pero en el mediano plazo va a ser la economía. Y en todo caso, para corregir en el mediano plazo esas malas noticias de carácter económico, y por lo tanto de carácter social, y por lo tanto de vida de los ciudadanos, ¿no es cierto? Las propuestas que han puesto arriba de la mesa Cabildo ya hace un ratito, por ejemplo, las pymes, que son los que generan empleo, además con esa impronta nacional de Cabildo, que son capitales uruguayos, ¿no? Y con lo dicho ayer por el Partido Colorado, de alguna manera obligarían al gobierno a prestar oídos, es decir, al gobierno, corrijo, al presidente
y a su ministra gente a prestar oídos. Y a ver, le están metiendo mucha presión. No, yo te diría que el presidente y la ministra no han mostrado mucha flexibilidad en este asunto. Sí han mostrado mucha capacidad de respuesta, pero no mucha flexibilidad. ¿No? Me explico, ¿no? Por ejemplo, acuérdate que el año pasado surgió una disconformidad desde el Partido Colorado, pero creo que también desde Cabildo Abierto, de que la coalición no tenía un ámbito de toma de decisiones de gobierno como tal. ¿Nos gobierna una coalición? La pregunta sería, ¿nos gobierna una coalición? Porque ¿dónde se reúne esa coalición para decidir las medidas de gobierno? Alguien podría decir, bueno, el Consejo de Ministros, porque la coalición se forma así. Los partidos en el Parlamento, miembros de la coalición, forman una mayoría y representantes de esos partidos ocupan determinadas carteras ministeriales y todos los ministros se reúnen con el presidente en un ámbito que se llama el Consejo de Ministros. Ahí se discute la política económica y se decide, y en todo caso se vota a ver si aumentamos un impuesto, bajamos un impuesto. No, francamente no. El Consejo, la ministra lo mencionó en una entrevista que escuché ayer, hablando justamente de que existía, digamos, un intercambio dentro de la coalición en el Consejo de Ministros, pero a lo sumo será algún intercambio. Entre otras cosas porque el Consejo de Ministros está bien, está Alfi, que es colorado, digamos, y que es economista, que podría dialogar con la ministra de Economía en términos de algunas medidas económicas. No sé si Alfi representa este sentir ballista que fue expresado ayer por el Partido Colorado. Recordemos que la designación de Alfi es una designación del presidente de la calle, ¿no? Correcto, por eso te digo que tampoco sé si Alfi podría ser como un representante del Partido Colorado. Está el ministro de Vivienda, que sí es claramente un representante del Partido Colorado, pero no lo veo interlocutor de la ministra de Economía junto con el presidente para decidir. La ministra de Vivienda, ¿no? Perdón, quise decir el ministro de Ambiente. Ajá. Del mismo modo que no veo a la ministra de Vivienda. No, de hecho la ministra... Que de paso te digo, qué fácil colocás dos ministros en un solo ministerio, ¿no? Porque el ministerio era el mismo, de Vivienda y Medio Ambiente. Claro, con un ministro arreglaste dos partidos. Con un ministerio, arreglaste dos partidos. Que la ministra señaló la necesidad de declarar emergencia habitacional, ¿no? Bueno, marcando en línea con la estrategia de Cabildo de marcar perfil, ¿no? Yo, ministra Irene Moreira, estoy diciendo algo que no dice el presidente. Es más, que capaz que le va a molestar un poquito al presidente. Lo mismo que cuando Salinas dijo que él hubiera tomado medidas más restrictivas, ¿no? Yo no veo a los ministros colorados jugando ese partido. Ni a Germán Cardoso, ni a Peña. Adrián Peña. A Alfi, por supuesto que no, y a... ¿cómo se llama? El ministro de... me vas a preguntar por el ministro de Ganadería y en este momento... Uriarte, sí. Pero ya dijimos que la situación es un tanto distinta, ¿no? No representan al Partido Colorado, no son los ministerios que negoció el Partido Colorado para formar la coalición. Entonces, digamos, la situación, las circunstancias obligan al Partido Colorado a plantarse en estos términos e incluso te diría más, como venía diciéndote, se había algo así como exigido que la coalición tenga un ámbito colectivo de debate y de toma de decisiones, que no existe, que el presidente le dio larga, dije, bueno, el año que viene, sí, pero ya estamos en el año que viene y no hay novedades al respecto, y al presidente le gusta jugar solo, le gusta que lo apoyen, digamos, le gusta, no sé, abrir el juego en términos de vos ocupate de esto, vos ocupate de lo otro, y todos atrás mío.
y yo mando y yo me hago cargo. La calle, convengamos que está dulce, ¿no? Está con viento en la camiseta, tiene un ¿no? buen desempeño comunicativo. Sí. Que mientras esté pegado o asociado a un buen desempeño empírico, material, digamos, es genial, ¿no? Puede, frente a un relativamente mal desempeño material o alguna patinada material, un buen desempeño comunicativo, mantener una imagen favorable, pero si lo material se te va diluyendo, se te va yendo hacia abajo, con comunicación no lo resolvés. Te caes de la tabla. Y digamos que para en este caso, porque como el presidente es surfista, la metáfora de se lo puede llevar la ola, ¿no? Brevísima pausa porque quiero que en 2 minutos, no más, porque tengo que hablar con Anabela Baldovino también. ¿Esto favorece o incomoda al Frente Amplio? Porque el Frente Amplio puede decir, ¿vieron? Hasta los socios están ahora reclamando cosas que nosotros venimos reclamando desde el día 1, ¿verdad? Pero la otra es, le pasó al Frente Amplio cuando fue gobierno también, las cosas las resolvemos, los matices, las diferencias, dentro de la estructura de la coalición, y somos lo suficientemente sabios y buenos en nuestra tarea, y la discusión queda encriptada entre los actores del gobierno. Y por lo tanto dejamos al Frente Amplio donde queremos dejarlo, fuera de la charla, fuera de la foto. ¿Luego de la pausa? Luego de la pausa. Buquet pone La Mañana en Camino. Último tramo de la charla con Daniel Buquet de La Mañana en Camino también. Ya se viene, atención porque ya vamos a recibir a Anabela Baldovino, que en su columna Fotografía en Radio nos va a hablar de Gonzalo Vicino, el astrónomo, docente, divulgador, ¿verdad?, que murió en los últimos días. Entonces te decía, Buque, casi como a modo de adelantos para desarrollos posteriores. Y esta discusión, ¿verdad?, o estas miradas con matices que se está generando explícitamente y públicamente dentro de la coalición de gobierno, ¿convalida el discurso del Frente Amplio de más Estado, más participación, más inversión, más? ¿O al revés, lo desactiva porque diciendo, cállate vos que esto es una cosa entre nosotros? Sí, yo creo que lo que el Partido Colorado está intentando hacer con esta forma de presentar sus reclamos es mostrarle al gobierno, al presidente, que podrían estar, digamos, haciendo estos reclamos que en parte apoya a la oposición, pero que ellos quieren hacerlos diferenciándose de la oposición y de alguna manera le están tirando un cable al gobierno. Porque, ojo, porque esta situación es delicada. Yo creo que el planteo de ayer fue muy moderado, vos lo sintetizaste bien, bueno, acá están estas medidas, pero ojo que esto no es aquello. Lo otro que proponen estos irresponsables y comunistas del Frente Amplio. Aunque algunas sí son exactamente iguales. Pero, a ver, estas propuestas son mucho más cercanas al Frente Amplio que lo que el Frente Amplio votó con Cabildo Abierto. Si el Partido Colorado presentara este proyecto, sale perfectamente con los votos del Frente Amplio. Lo que pasa es que el Partido Colorado quiere mostrar que no es Cabildo Abierto, pero le quiere decir al gobierno, ojo, que en realidad es parecido. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar? ¿Cómo hacemos para que esto no termine con un proyecto de ley con los votos del Frente Amplio aprobándolo, sino que termine con un triunfo colorado? El gobierno le tiene que dar pelota. Porque si el gobierno no le da pelota, efectivamente, gana el presidente, su equipo, su partido, el Partido Nacional, gana el Frente Amplio, porque tiene más argumentos a su favor. Miren, no solo el FMI, el Partido Colorado, socio de la coalición, y ustedes no le dan bola. Y el Partido Colorado está pintado. Entonces, ojo con este planteo, porque yo creo que este planteo moderado y prudente, coalicionista, como es Sanguinetti, ¿no?, super coalicionista, necesita reciprocidad desde el presidente. Le tienen que tirar con algo. Muy bien, esta propuesta del Partido Colorado no la compartimos plenamente, pero entendemos que algunos de los aspectos son relevantes.
te van a tirar que lo vamos a estudiar, ¿no? Pero algo le tienen que dar, porque si no, están obligando al Partido Colorado no sé, digamos, o a desaparecer, porque para votar el neoliberalismo, ponele, ¿no? Por decir algo, tengo al Partido Blanco, y para votar socialdemocracia tengo el Frente Amplio. Entonces, ¿y el Partido Colorado? ¿Por qué voto al Partido Colorado? Salvo por una cuestión de camiseta, que ya no queda, digamos, que hay muy pocos. Desde la perspectiva del buen funcionamiento y hasta, ¿por qué no?, de la sobrevivencia de la coalición multicolor, sería políticamente recomendable que el presidente Lacalle les diera bolilla. Yo creo que es inevitable, porque además es muy temprano. Porque si vos me dijeras, el año que viene hay elecciones, claro, bueno, ahí el Partido Colorado zafa. Porque ¿qué pasa? Si el presidente les dice, muchas gracias, pero viste, no, porque no va en la línea de lo que estamos haciendo, ¿y el Partido Colorado qué hace? Si el año que viene son las elecciones, es fácil, te vas de la coalición. Es un buen instrumento para decir, bueno, hasta acá hicimos lo que pudimos, hasta acá te banqué, pero es muy temprano. Para el presidente es una amenaza muy dura. Yo creo que al Partido Colorado irse de la coalición ahora es como, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago 3 años? Sin ministro, etcétera. Y para el presidente eso es un problema terrible. Me quedo sin mayoría después de un año de gobierno. Perder sería. Entonces, yo creo que esta es una presión que el presidente debería tomar en cuenta y realizar un intercambio, entregar algo de lo que pide el Partido Colorado, de modo que el Partido Colorado pueda celebrar y decir, bueno, vieron que no estamos pintados al óleo, que no somos lo mismo que los blancos y que además influimos en el gobierno, y para eso estamos acá. No estamos para darle los votos que la calle haga lo que a él le parezca, sino que estamos formando parte de un gobierno en el que influimos. De hecho, han influido, digamos, algunos artículos de la LUC, por ejemplo, claro, cambiaron o los eliminaron. Caso ANCAP y caso Antel, ahí está. Muy precisamente. Bueno, ese es otro tema que lo abrimos para otro día. Sí. Esos artículos que logró desactivar la discusión interna de la coalición, con especial énfasis del Partido Colorado, iban en la dirección de una queja, un enojo muy funcional al Frente Amplio, en caso de que se hubieran mantenido en la LUC. ¿No es cierto? El tema es que no están. Y el Frente Amplio siguió con el tema de la LUC. Que son artículos que podrían haber liderado un proceso de impugnación de la ley más consistente que el que está haciendo hoy la Comisión Pro Referéndum, pero ese será el tema de otra columna política. Gracias, Daniel. Un abrazo fuerte, saludos a los tuyos y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Hasta la próxima. Daniel Buquet nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.